Me dejaron las palabras vuelvo en un rato clavadas como un cuchillo. No fue una frase más, fue el sonido de la normalidad en el umbral de nuestro apartamento. La promesa cotidiana que había servido para ordenar semanas, meses y planes mínimos. Las repetía con la misma naturalidad con la que yo cerraba la puerta detrás de ella cuando salía a comprar pan o a ver a una amiga. Era una frase que contenía el pacto de la vida compartida. Regresabas, cenábamos, veíamos una serie y todo seguía siendo exactamente igual al día anterior. Esa pequeña promesa fue el ancla de una rutina que cuidé con desgano y cariño hasta el momento en que su ausencia empezó a pesar más que su presencia. Me llamo Alejandro, tengo 41 años. Trabajo en una oficina donde la luz es la misma todos los días. Y durante 8 años compartí una casa con alguien que aprendí a leer en detalles mínimos. La forma en que dejaba las llaves en el frutero, cómo doblaba las toallas, su costumbre de poner la cafetera a las 6:20 sin importar los planes del fin de semana. No éramos perfectos, pero éramos previsibles. Yo era la estabilidad humana en su caos. Pagaba las cuentas atrasadas, recogía la ropa del suelo y preparaba cenas cuando recordaba que ella odiaba cocinar los domingos. Ella era la risa improvisada en un salón siempre luminoso, la mano que buscaba la mía en el cine, la persona que más de una vez me tapó cuando me dormía en el sofá. Todo eso parecía ordinario, pero ordinario hasta tal punto que dejé de documentarlo en mi memoria, lo tenía por sentado. La casa olía a las plantas que regábamos con un calendario casi ritual. Teníamos plantas porque a ella le tranquilizaban, y porque resultaba cómodo decir las plantas van bien. Y no tener que explicar por qué algunos días la vida parecía más pesada. Teníamos una repisa con libros a los que yo rara vez me acercaba, y un tablero en la cocina donde, con letras redondeadas, anotábamos recordatorios y chistes, una especie de testamento menor de dos personas que decidieron convivir y repartir trivialidades. En la nevera había imanes que trajimos de viajes que nunca fueron tan lejanos, y que con el tiempo se convirtieron en puntos fijos, como una constelación doméstica de recuerdos. La rutina era mi ancla sin dramatismos. Me despertaba, me duchaba, preparaba café en la cocina pequeña y me perdía en el transporte hasta el trabajo. Ella se levantaba más tarde, solía leer hasta que el sol subía y luego decía que iría a hacer alguna gestión. Por la noche nos encontrábamos para cenar y hablar de cualquier cosa. No hablábamos de muchas cosas grandes. Preferíamos hablar de series, de platos nuevos, de la absurda competencia, de quién recordaba más nombres de actores de películas malas. Esa pequeñez era nuestra intimidad, y aunque a veces sentía que algo faltaba, tal vez profundidad, tal vez una chispa que no supimos mantener, la calma cotidiana me bastó durante años. Las primeras señales de tensión fueron pequeñas. Noté que su teléfono vibraba más que antes. No lo miré por curiosidad ni por desconfianza, sino por esa mezcla de costumbre y pereza que deja muchas cosas sin preguntar. A veces llegaba tarde sin avisar y luego decía que se había quedado a trabajar o que se le había pasado el tiempo en una cafetería. Yo aceptaba las explicaciones porque quería creer en la coherencia de nuestras vidas y en la honestidad de la persona con la que vivía. Hubo una semana en que las llaves no estaban en el frutero, y pensé que tal vez las había dejado en el bolso. Otro día encontré una blusa que no le pertenecía en el suelo del armario, y llegué a inventar una historia sobre una vecina que la había prestado. La acumulación de pequeñas rarezas las fui acomodando en cajones de la mente que rara vez abría. Había momentos en los que ella se mostraba esquiva con los nombres de personas, o con planes que había hecho. Contestaba llamadas con cierta cautela. Dejaba el móvil boca abajo en la mesa y sonreía con una distancia que intenté no interpretar. Aún con todo el hogar funcionaba. Seguíamos cocinando juntos las recetas que aprendimos a improvisar, seguíamos comprando el mismo pan, y seguía llegando a casa el olor del café recién hecho. Pensaba que la relación había alcanzado una meseta, donde el amor se manifestaba en costumbres más que en fuegos artificiales, y eso me parecía suficiente. Además, había la rutina del trabajo, las facturas, las pequeñas guerras por la temperatura del aire acondicionado en verano, todas esas nimiedades que les dan a las relaciones un pulso reconocible. Entonces llegó la primera ruptura concreta que ya no pude explicar como un descuido. Una mañana abrí su teléfono porque necesitaba ver el número de una cita médica que habíamos concertado entre ambos. Su contraseña estaba en la mesita de noche, como si fuera un gesto mínimo de confianza, siempre la misma cifra que ambos conocíamos. Entré y no busqué mucho, fui al calendario para confirmar la hora. En lugar del evento esperado, encontré mensajes nuevos en una aplicación que ella usaba poco. Al principio pensé que era algún contacto de trabajo, un compañero, tal vez un mensaje de una amiga con quien llevaba días sin hablar.
pero había una foto. Y con la foto, una conversación que no tenía nada de inocente. Mensajes cargados de familiaridad, de apodos que yo no conocía y un "te veo hoy" que me heló el estómago. Mi primera reacción fue la incredulidad. Pensé que estaba malinterpretando, que quizá la conversación no era lo que parecía. Cerré el teléfono con la intención de hablar con ella en cuanto despertara. Me repetí a mí mismo que la confianza no se podía medir por una pantalla y que la privacidad es algo que hay que respetar. Pero al mismo tiempo, una sensación de traición empezó a crecer como una sombra lenta en la habitación. No confronté de inmediato, porque la pantalla de su móvil me mostró una posibilidad que no sabía cómo ubicar. Había una vida de mensajes, horarios, nombres y planes en los que yo no aparecía. Pasaron días y la distancia entre nosotros se hizo más evidente que nunca. Intenté normalizar las mañanas, fingir que nada había pasado, pero cada vez que ella salía con la excusa de "solo un rato", yo sentía una tensión que antes no existía. Me volví cauteloso con mis preguntas, porque cualquier interrogación podía delatar la intranquilidad que ya me habitaba. La cosa escaló de manera silenciosa. Encontré otros rastros. Una tarjeta de transporte con usos que no cuadraban, una cuenta de cafetería con cargos en horarios nocturnos, conversaciones sincronizadas donde el tono cambiaba de un formalismo amable a una confianza íntima. Fue como encontrar un mapa de una vida paralela, hecha con pequeñas pistas que se repetían y se reforzaban unas a otras. La primera gran injusticia fue sentir que me habían sacado del centro de la única historia que conocía. No fue un acto violento en el sentido físico, pero sí una desposesión. Yo ocupaba el espacio de aquel hogar de manera cotidiana, y sin embargo, descubrí que el centro emocional ya no me incluía. La ruptura del equilibrio no tuvo un único momento de detonación, sino una acumulación de evidencias y vacíos. Me vi a mí mismo observando el comedor con la sospecha de que había depositado demasiado en cosas que ni siquiera eran compartidas. Intenté, por un tiempo, hablar con amigos como quien despeja la mente, sin decir todo. Sentía vergüenza, como si el descubrimiento fuera una mancha personal. Una tarde volví más temprano, porque me dolía la cabeza, y dije que descansaría. No quería confrontarla sin pruebas más sólidas, y pensar eso me avergonzaba, porque tenía la certeza de que la confianza se rompe por la mitad incluso antes de ver la otra mitad. Entré en la casa con cautela, y encontré una chaqueta que no le pertenecía colgada, en el mismo perchero donde siempre dejaba la suya. La chaqueta estaba perfumada con un aroma que no reconocí. Era extraña la sensación de que mi hogar oliera a algo que yo no había elegido. Sentí frío. Busqué su móvil otra vez, pero esta vez con la intención de confirmar que aquello no era simplemente un malentendido. Había mensajes que sellaban planes que no me incluían, fotos tomadas en lugares que yo no conocía, horarios que se solapaban con los nuestros. Me di cuenta de que sabía más del espacio de su otro mundo que de las razones por las que nos habíamos distanciado. No hubo confrontación inmediata. No supe qué gritar si no tenía la certeza de lo que sostenía mi sospecha. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, y respiré como si el simple acto de inhalar cristalizara decisiones. Recordé noches enteras en vela, leyendo y pensando que las cosas se resolverían si simplemente esperábamos. Aquella noche, sin embargo, no tuve sueño. Me observé recogiendo calorías emocionales de recuerdos que ahora parecían frágiles. La primera vez que comimos juntos, una pelea por falta de limpieza, la risa compartida en un concierto improvisado en la sala. Todo eso convivía en el mismo filete de nostalgia que empezaba a corroerse. Cuando la situación siguió escalando, las consecuencias se manifestaron en el terreno material y en lo social. No era solo que ella ocultara algo, era que su doble vida empezaba a cruzar fronteras que afectaban nuestras obligaciones mutuas. Encontré cargos en la tarjeta conjunta, por cenas en lugares a los que yo no había ido, y en la empresa donde trabajo hubo un ruido sordo, comentarios de colegas que la veían entrar con alguien que yo desconocía. Cuando supo algo por entrevistas sueltas, lanzó preguntas que se parecían a palabras de condena. Sentí que la situación me empujaba hacia una exposición que no quería, porque las relaciones rotas a menudo devienen espectáculo. Empezaron a llegar mensajes de conocidos, a preguntarme cómo estaba. Hubo quien me ofreció condescendencia y hubo quien, discretamente, me tendió un hombro. En el trabajo intenté mantener el profesionalismo, pero mi concentración se fracturaba con facilidad. Recordé que las pocas mañanas en que llegué tarde por la confusión emocional me costaron miradas, y hubo momentos en que mi jefe se acercó para comentar en tono de advertencia que debía recomponer mis tiempos.
Me daba rabia tener que rendir cuentas de mi propio estado frente a una máquina laboral que no comprendía el sutil desgarramiento que se siente cuando tu vida cotidiana cambia de manera casi imperceptible. Mi vida social, por su parte, se convirtió en un terreno pantanoso de explicaciones parciales y evasivas. Salir con amigos se volvió una tarea mecánica, donde sonreía con los ojos secos, intentando que nadie notase que estaba en un lugar distinto del que pretendía. La presión aumentó también por el efecto que todo aquello tuvo en la casa. Las decisiones económicas dejaron de ser debatidas. Yo asumía responsabilidades que antes compartíamos y me sentía robado de un consenso. Ella planteaba excusas o retraía explicaciones que yo esperaba. Nuestras conversaciones se tensaban y se convertían en intercambios cortos y medidos. A veces parecía que vivíamos en la misma casa, pero en cápsulas distintas. Sus ausencias aumentaron. Sus salidas se hicieron más frecuentes, y yo me fui acostumbrando a su ausencia de un modo que ya no era natural. Lo más doloroso fue que a medida que la situación se volvía más injusta para mí, ella no se mostraba dispuesta a hablar de ello. Evitaba la mirada cuando sacaba el tema, y sus respuestas eran parroquiales o difusas, como si no quisiera herirme porque no quería hacerse responsable. Hubo días en los que me acompañó un sentimiento parecido a la incredulidad continuada. Iba al trabajo sabiendo cosas que no debía saber, y regresaba a una casa que funcionaba como si nada hubiese pasado. Sentía que mi mundo se dividía entre lo que sabía y lo que me mostraban. En lo público mantenía una cara que no quería perder, y en lo privado sentía un cansancio físico y mental que me impedía articular planes a futuro. Para no hundirme, busqué explicaciones externas. Culpé al cansancio, al estrés, al mal tiempo, pero ninguna respuesta me servía, porque todo eso solo ocultaba la verdad más deprimente. Alguien con quien había compartido un proyecto de vida ya no me incluía. El punto de quiebre llegó una tarde en la que las piezas encajaron con una claridad dolorosa. Regresé a casa con la intención de recoger unas cosas pequeñas para un viaje de trabajo. Toqué la puerta con la llave que siempre había sido mía, y no encontré su rastro en la mesa. La casa estaba casi silenciosa, solo la luz filtrándose por las cortinas y el zumbido constante del refrigerador. Revisé la cocina por si acaso, abrí la nevera, miré los platos, y fue entonces cuando algo en la mesa llamó mi atención. Un sobre con la factura del mes, y debajo unas llaves adicionales que no reconocí. Eran llaves de otro piso, de una cerradura que llevaba un nombre que no me era familiar. Mis manos se tensaron. No necesité más que eso para entrar en el teléfono y revisar a fondo. Esta vez no me detuve en excusas. La conversación que aparecía en la pantalla no era ambigua. Había planes, mensajes que se referían a momentos que claramente no contaban conmigo, fotografías de espacios domésticos con una firma diferente. En un intercambio había una frase que me hizo entender la magnitud del engaño, una referencia a nuestra casa, seguida de una fecha y un apunte sobre movernos que yo no había contemplado. Era la confirmación de que lo que yo creía era una convivencia compartida. También era para ella una base que se replicaba en otro lugar. Sentí que algo en mí se terminó. No hubo gritos, no hubo lágrimas que brotaran con violencia. Fue un cerrar de circuito interno, una aceptación fría que me dejó helado. Pensé en las veces en que había justificado su ausencia, en las pequeñas concesiones que había hecho en nombre de la paz y en la idea de que la confianza era algo que se guardaba para no quebrarla. En ese momento comprendí la duda que se transformó en certeza. No quería rogar. Me di cuenta de que suplicar por atención no me devolvería lo perdido. Era simplemente perpetuar una situación donde yo ya no era considerado. Sería posible sufrir y a la vez negarme a mendigar una vida que me dejaba aparte. Tomé la decisión de actuar con calma, porque si algo debía mantener, era la lucidez. Empaqué con la misma meticulosidad con la que había ordenado nuestros papeles. Separé lo necesario de lo superfluo, guardé fotografías y documentos, y dejé que el resto quedara como testimonio de una vida que de algún modo se había disuelto. No confronté con reproches, no porque me faltara coraje, sino porque ya no quería invertir energía en la dinámica de acusaciones que sabía inútil. Sentí por primera vez desde que todo empezó a torcerse, que actuaba pensando en mí. Esa fue mi primera acción decisiva, dejar de esperar una explicación que no cambiaría la realidad. Recogí mis cosas y me fui. No fue un acto impetuoso, no fue una escena dramática, fue, más bien, una salida ordenada, con la precisión de quien ha decidido cerrar una etapa sin ceremonias grandilocuentes. Salir de la casa fue un proceso físico y simbólico. Me encontré bajando las escaleras con una mochila en la espalda, respirando un aire que me pareció más limpio fuera que dentro.
Caminé hasta la estación, subí al tren y sentí el paisaje cambiar a través de la ventana. No allí, al menos no inmediatamente, vi la catástrofe de toda una relación. Lo que vi fue el alivio de haber tomado una decisión propia. Alquilé una habitación temporal cerca del trabajo y marché allí con la intención de no volver a situaciones que me fueran opresivas. En la distancia intenté no buscar explicaciones. No llamé, no dejé mensajes que suplicaran. No quería que mi dignidad dependiera de una respuesta que probablemente no llegaría. Dejar la casa no resolvió todo. Tuve que reorganizar mi vida con la brutalidad de lo necesario. Llamé a mi banco para separar las cuentas conjuntas. Hice listas, pedí días de vacaciones y hablé con un abogado para saber qué implicaba la convivencia desde el punto de vista legal. Fueron gestiones frías que me ayudaron a convertir el caos emocional en pasos concretos. Me sorprendí contando mis objetos y reconociendo que algunas cosas me dolían más que otras. Había una taza con una grieta que siempre me había parecido ridícula, y sin embargo me costó decidir dejarla. Había películas en una carpeta que ahora me parecían ajenas. Todo fue un inventario de pérdidas y decisiones. Las primeras semanas fueron difíciles porque la ausencia de su cuerpo en la casa dejó un vacío tangible, que se manifestaba en silencios y en el espacio de la cama por las mañanas. Aprendí a preparar café solo de nuevo y a no buscar compañía en un sillón ya ajeno. Sin embargo, ese mismo vacío permitió que surgiera algo que en mi día a día anterior no tuve, un tiempo solo mío que no tenía que rendir cuentas a nadie. Empecé a caminar más, a regresar a lugares que había dejado por compartir con alguien, a probar comidas en restaurantes que antes evitaba. Fue un reencuentro con la libertad práctica, no con una euforia exuberante, sino con una sensación sobria de que por primera vez en mucho tiempo podía tomar decisiones sin medirlas con otra perspectiva obligada. También me abría ayuda profesional. Al principio pensé que hablar con un terapeuta era admitir debilidad, pero pronto comprendí que necesitaba sostén para no convertirme en un reproche permanente para mí mismo. En las sesiones aprendí a nombrar lo que me había pasado sin adornos ni dramatismos inútiles. Hablé de la vergüenza, de la rabia contenida, de la sensación de desplazamiento. Aprendí a identificar patrones de relación que sin querer había reforzado. No buscaba culpar a nadie en la terapia, sino entender mis límites y mis exigencias, reconocer mis concesiones y aprender a poner límites sanos. Fue un proceso lento, con retrocesos y avances, pero me dio herramientas para reconstruir la idea de quién quería ser. Recuperé amistades que había descuidado. Al principio las salidas eran torpes, porque me sentía muy expuesto al preguntar cómo estaba y recibí respuestas automáticas. Pero con el tiempo reconocí en mis amigos una red que no juzgaba, sino que acompañaba. Salir a correr por las mañanas, retomar lecturas que había dejado a medias y cocinar sin la presión de compatibilizar gustos fueron pequeños hitos de una reconstrucción cotidiana. También necesité aprender a aceptar que el duelo tenía etapas distintas y que no había una única manera correcta de sentirlo. Algunas noches regresaba al apartamento temporal con la música demasiado alta y otras noches me dormía leyendo hasta la madrugada. Lo más difícil fue aceptar que el crecimiento no era lineal. Había días de euforia en los que me sentía capaz de cualquier cosa. Volví a estudiar un curso en línea, me inscribí en una clase de cerámica y me reuní con colegas para proyectos que antes había pospuesto. Pero también hubo días en que la nostalgia me golpeaba con una intensidad que me dejaba inmóvil. En esos momentos aprendí a no castigarme por sentir, a reconocer el dolor sin convertirlo en autoacusación. Fue un aprendizaje de compasión hacia uno mismo que se convirtió en una herramienta imprescindible para seguir adelante. Con el tiempo, mis prioridades se aclimataron. Dejé de invertir energía en fantasear con explicaciones y empecé a invertirle en proyectos concretos. Me mudé a un apartamento más pequeño, pero con luz y con una pequeña terraza donde volví a poner plantas. No quise reproducir la vieja dinámica de dependencia emocional. Instalé rutinas que me dieran paz sin tener que sacrificar mi espacio. Volví a ver a la familia sin la carga de preguntas no resueltas y empecé a hablar de manera más abierta con mis amigos sobre lo que había pasado sin dramatizarlo. También trabajé en mi autoestima de formas prácticas. Aprendí a decir que no, a no justificar cada ausencia y a pedir lo que necesitaba en las relaciones. A nivel laboral, las cosas se estabilizaron de nuevo. Acepté que había visto el trabajo como una tabla de salvación por un tiempo, y aprendí a separar mi vida personal de mi desempeño profesional con más honestidad. Redescubrí proyectos que me gustaban y encontré en algunos colegas aliados que me ayudaron a recuperar confianza. La vida cotidiana volvió a tener un pulso más normal, con la salvedad de que ya no buscaba hacer que todo encajara en una pareja que no funcionaba.
Empecé a construir una rutina propia que me sostenía. No quiero decir que el proceso fuera una sucesión ininterrumpida de triunfos. Hubo retrocesos, llamados de nostalgia, y noches en las que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al no encarar con furia. Pero poco a poco me di cuenta de que mi crecimiento no se medía por la ausencia de dolor, sino por mi capacidad de responder a él con recursos nuevos. Aprendí a permitirme la vulnerabilidad sin que esa vulnerabilidad fuera siempre un pedido de rescate. Conocí gente nueva, sí, pero sin prisa ni necesidad de reemplazar lo que perdí. Fueron encuentros con curiosidad, con momentos que me recordaron que la vida puede ofrecer más de lo que una sola decepción promete. Hoy, cuando paso por la calle donde viví tantos años, ya no siento el mismo peso. A veces me asalta un recuerdo, un aroma, la risa en un pasillo. Una discusión banal que ahora me parece lejana. Lo nombro, lo dejo reposar y sigo caminando. Entiendo que la convivencia había sido un proyecto compartido que por razones complejas dejó de ser tal. No guardo rencor activo, no porque no me doliera, sino porque el rencor me parecería un equipaje que eligiera llevar conmigo por costumbre. En su lugar tengo una mezcla de aprendizaje, de pérdidas y de gratitud por lo que fui capaz de cuidar de mi dignidad. No lo llamaría triunfo, sino una recomposición lenta y real. Hay consecuencias claras para quienes estuvieron implicados. Ella, por su parte, siguió su camino con decisiones que no me pertenecen. No tengo certezas sobre cómo resolvió lo que dejó atrás. Supongo que cada uno cargó con sus elecciones. Para mí, la consecuencia principal fue dejar de invertir mi energía en una relación que ya no me situaba en el centro, y orientar esa energía hacia mi propia reconstrucción. Quizá su vida siguió con una plenitud que yo no supe prever, o quizá cargó con su propia cuota de pérdidas. No tengo intención de averiguarlo. Me interesa, en cambio, la consecuencia tangible para mí, la capacidad de rehacer un proyecto de vida en el que yo decido el centro de gravedad. Cerré la puerta simbólica sin estruendos y sin proclamaciones. La cerré con la serenidad de alguien que ha perdido una parte del camino, pero no el mapa enteramente. Mis amigos me vieron cambiar, no tanto por transformaciones espectaculares, sino por la discreta construcción de hábitos sanos. Familiares comentaron que me veía más tranquilo, menos apresurado. Y yo empecé a disfrutar de las pequeñas libertades que antes consideraba nimias. Una cena sin negociación, un libro leído sin interrupciones, una caminata en la que nadie tenía que acompañarme. Estas no son historias de venganza ni de épica, son pequeñas señales de que, al dejar de esperar a quien no volvió, pude empezar a volverme hacia mí. Al mirar atrás no encuentro un único momento que deba ser glorificado. Encuentro, en cambio, una serie de decisiones consecutivas. No suplicar, ordenar, salir, pedir ayuda, reconstruir. No pienso en el final como una victoria sobre alguien, sino como una consolidación de límites personales que me permiten avanzar. El crecimiento que experimento es simple y al mismo tiempo sólido. Aprendí a ser más honesto conmigo mismo, a no negociar mi bienestar por habitabilidad ajena y a convertir el engaño en un punto de inflexión, no en una descripción permanente de mi valor. Si alguien leyera esto desde la herida reciente, no encontraría consignas ni recetas, encontraría el relato de una experiencia concreta, la decepción, la lucidez y la reconstrucción. Mi cierre no es una moraleja, sino la constatación de que la dignidad puede sostenerse en decisiones pequeñas y reiteradas. Volví a mirar la vida con la paciencia de quien sabe que las cosas no se arreglan de un día para otro, pero que poco a poco van mostrando otra forma de amplitud. Recolecté mis pertenencias, me fui y con el tiempo me dediqué a construir una existencia que me devolviera tranquilidad y propósito. No fue un regreso a una versión anterior de mí mismo, sino el avance hacia una forma nueva, menos dependiente y más fiel a mis límites. Las puertas se cierran, sí, pero también hay puertas que empiezan a abrirse cuando uno decide caminar hacia adelante.